Iniciará en la ciudad de Santi Espíritus el coloquio Voces de la República que auspicia la Sociedad Cultural José Martí. Continúan en la capital y otras 4 ciudades del país las acciones de la 13ª Bienal de La Habana. Y se desarrolla hasta el próximo domingo la 3ª edición del Festival Matanzas Jazz con la presencia de importantes exponentes del género. Saludos desde La Habana. Es viernes 26 de abril de 2019 y abrimos la última emisión de la semana en el noticiero cultural de la televisión cubana. Con el mes de mayo iniciará en Santi Espíritus una nueva edición del coloquio Voces de la República. La cita cuenta con el auspicio de la Sociedad Cultural José Martí y reunirá especialistas de varios territorios del país. En La Habana se desarrolló un encuentro previo a las jornadas. Un equipo de nuestro noticiero asistió y ofrece los detalles. El coloquio Voces de la República en su 21ª edición se desarrolló en la Sociedad Cultural José Martí de la capital, con la participación de consagrados y nuevos rostros que se suman a la investigación sociocultural de la nación. Cuando se funda la Sociedad Cultural José Martí, nos dimos cuenta de que existían zonas de la historia cubana que muchas veces no se tenían en cuenta, o se tenían en cuenta de una manera muy epidérmica, y que a veces existían eventos de una manera muy casual que trataban algunos tópicos, como en el caso de República. La República era una emergencia de los estudios de la historia cubana, que a veces estaba muy maltratada, a veces los prejuicios estaban por encima de la importancia de la época. Entonces surge la necesidad de crear un espacio frecuente, anual, ininterrumpido, que desde 1999 hasta la fecha se ha conseguido y se ha materializado. Cada vez que se tratan los temas son temas nuevos, aunque el campo de investigación sea posiblemente el mismo, porque en definitiva Cuba es el mismo campo y la época también es la misma época, solo que los puntos de vista son diferentes. Eso ha ayudado a multiplicar los puntos de vista sobre la etapa, a hacer que no solo se hable de los asuntos políticos y militares, sino de la vida cultural en sentido general. Voces de la República, un proyecto desde la provincia de Santi Espíritus, abre sus puertas cada año a investigadores de otras ciudades del país para teorizar y dialogar sobre nuestro pasado histórico. Los jóvenes que llegan al evento muchas veces llegan de la mano de sus profesores, que una vez llegaron al evento y se quedaron en el mismo. Pero no se quedaron de una manera rígida, fría, sino que vinieron muchas veces con sus alumnos. Eso ha sido una regularidad en todo el evento. Pero que esos alumnos se gradúan y siguen asistiendo al evento y siguen multiplicando en cada uno de sus centros, en cada una de sus provincias, la efectividad del coloquio. Redescubrir nuevos acontecimientos y resaltar la historia republicana desde diversas aristas es el propósito de este coloquio que celebra ya su edición 21ª. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Revisamos ahora lo que publican los sitios digitales de otros medios de prensa. La página de Facebook de nuestro noticiero da a conocer que en la noche de ayer el músico y director de orquesta nicaragüense Francisco Ramón Rodríguez Sobalbarro fue galardonado con la distinción por la cultura cubana de manos del ministro Alpidio Alonso Grau como parte de las actividades que organiza el Festival de Música de Cámara de La Habana, auspiciado por el Centro Nacional de la Música de Conciertos y el Instituto Cubano de la Música. Director titular de la Camerata Bach, fundada en 1992, y del Teatro Rubén Darío de Managua, Rodríguez Sobalbarro ha desarrollado una intensa carrera como oboísta, productor discográfico y director de orquesta, así como una amplia labor docente que lo llevó a fundar en 2003 la Academia Nicaragüense de la Música, orientada hacia la formación de niños y adolescentes. En sus palabras de agradecimiento por la condecoración recibida, el destacado músico nicaragüense resaltó su lealtad al Frente Sandinista de Liberación Nacional y expresó palabras de agradecimiento al comandante Daniel Ortega, a la hermandad entre Cuba y Nicaragua, y rememoró la intensa relación de nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz con el pueblo nicaragüense y con las más nobles causas de Latinoamérica y el resto del mundo.
Por su parte, la Agencia Cubana de Noticias destaca que el espacio Sábado del Libro se hará eco de las celebraciones por el aniversario 52 de la fundación del Instituto Cubano del Libro, con el lanzamiento de los textos Los Pasos Perdidos y El Arpa y la Sombra del relevante escritor cubano Alejo Carpentier. Este será un Sábado del Libro especial porque se harán coincidir los festejos por el cumpleaños del instituto con un homenaje a Carpentier en ocasión del aniversario 39 de su desaparición física. La cita habitual es en la calle de Madera de la Plaza de Armas en el centro histórico de La Habana a las 11 de la mañana. Y cerramos en el portal Cubasí para conocer que la tercera edición del Festival Matanzas Jazz 2019 se desarrolla en esa occidental ciudad, subsede de la 13ª Bienal de La Habana, con la asistencia de figuras relevantes de ese género musical en Cuba. Leidet Garlowa, miembro del comité organizador, estimó que el evento será muy provechoso por el aporte teórico de destacados musicólogos e investigadores y la presentación de afamados intérpretes. Entre los músicos de invitados se encuentran Orlando Valle Maraca, Yasek Manzano, Bobby Carcassés, Alejandro Falcón, Enrique Pla y William Roblejo, entre otros. Y con una de las interpretaciones de William Roblejo cerramos precisamente nuestra revista de prensa. Ahora hacemos una pausa para mensajes promocionales. Al regreso, la periodista Magda Recic conversará en su segmento de entrevistas con la joven artista visual Rachel Valdés, quien se inserta dentro del proyecto Detrás del Muro a propósito de la Bienal de La Habana con una singular instalación. Acompáñenos, enseguida estoy de regreso. Y este sábado, a partir de las 5 de la tarde, un Festival de las Artes sucederá en el Corredor Cultural de Calle Línea en el Vedado Capitalino, desde la calle L hasta el túnel, como parte de las actividades del eje central de la 13ª Bienal de La Habana. El comité organizador y el proyecto Espacios han invitado a los artistas residentes en esa zona a activar el proyecto Corredor Cultural hasta las 11 de la noche, con performance y actuaciones de las compañías La Colmenita, Acosta Danza, Teatro del Público y El Ciervo Encantado, y la artista Glenda León con una instalación y obra audiovisual en las naves de Línea y 18, futura Estación Cultural El Carmelo. Y en otro emblemático sitio de la capital, el Malecón, se exhiben las piezas del proyecto Detrás del Muro, que por tercera ocasión llega a las jornadas de la Bienal de La Habana. Con una de las artistas participantes en esta acción a cielo abierto conversa hoy la periodista Magda Recic en su segmento de entrevistas en primera persona. La obra de nuestra invitada de hoy ha calado hondo en muy diversos públicos que se sienten admirados por la posibilidad que tienen de reflexionar y de asistir asombrados al redescubrimiento de otros espacios y otros entornos en lo cotidiano. Lo cotidiano salta a una dimensión mucho más prominente cuando Rachel Valdés coloca sus instalaciones en esos ámbitos públicos donde ellas se entremezclan con la vida de todos los días, pero a la vez resurgen con esa gran trascendentalidad que muestran. Hoy invitada a nuestro estudio esta cubana, artista de gran vuelo universal, porque también su obra es muy reconocida en todo el mundo y que sin dudas encuentra en este público de su Cuba un aliado muy intenso de su creación. Bienvenida a nuestro noticiero cultural. Muchísimas gracias. Y llama mucho la atención en el camino que has desarrollado en las artes visuales, tu pasión por lo instalativo y porque las instalaciones estén
a la vista pública de una manera muy prominente. ¿A qué se debe que elijas ese modo de hacer? Bueno, yo creo que tiene que ver un poco con ese interés y deseo que tengo como creadora de redimensionar los espacios. Yo he encontrado en el medio instalativo, digamos, la manera más cercana de poder conectar con la gente. O sea, la parte pictórica es una cosa, digamos que un lenguaje un poco más personal, pero en la parte, ya cuando empiezas a intervenir en un espacio público, digamos que estás interactuando directamente con la gente, o sea, descontextualizas el arte de su ámbito natural y lo llevas a cualquier espacio, o sea, en este caso, por ejemplo, el Malecón Habanero. Y para mí como artista, de verdad que es algo verdaderamente, yo te diría, algo profundo, algo que honestamente me llena, porque digamos que es, no sé, el modo que he encontrado, ¿no?, de conectar con el espectador. Me interesa muchísimo jugar con el espacio en determinado, o sea, dependiendo del espacio es en dependencia de la obra y el objeto que creo para ese espacio, pero digamos que lo que más me interesa es crear un diálogo, un vínculo entre el objeto, el espectador y el propio espacio que le ¿Y disfrutas, Rachel, de ese intercambio y de esas reacciones? No sé, ¿los observas de lejos, los observas de cerca? Sí. Para mí es súper enriquecedor porque yo como artista tengo una idea, o sea, yo puedo brindarte un pequeño camino, pero tú como espectador vas a apropiarte de la pieza y vas a crear tu propia filosofía y tú como espectador vas a crear la historia que quieras. En este caso, estas piezas que son tan inmersivas y tan interactivas tienen un poco ese matiz, ¿no? Y yo creo que a mí me llena. Y lo que más me gusta es poder interactuar y dialogar con gente que incluso no tiene nada que ver con el medio artístico. O sea, es súper enriquecedor para mí como creadora poder de repente escuchar, ¿no?, los comentarios, las ideas, y la gente está súper emocionada, ¿no?, y te quieren hacer llegar un poco, ¿no?, lo que les transmití, que muchas veces está en mi cabeza, pero a veces se me va de las manos. O sea, a veces honestamente no puedo predecir. Hay cosas que la gente de repente me va diciendo y yo digo, yo misma voy descubriendo, ¿no?, nuevos diálogos dentro de la propia pieza. En el Malecón Habanero, en esta muestra detrás del muro, que ya es una muestra habitual de la Bienal de La Habana, hay una pieza tuya que llama mucho la atención, que es una suerte de cubo de gruesas paredes de vidrio, con una predominancia del azul como color en el que se contrasta la ciudad, un cubo que, como bien dices, permite la inmersión, permite ese lenguaje que tú misma has llamado, que son como otras versiones de una realidad cotidiana existente, y tú logras crearnos otros universos, Sí. y lo logra crear también el público. Para esta ocasión, ¿cuál fue el motivo de inspiración? Yo diría que siempre, o sea, siempre me inspira la naturaleza, el ambiente como tal, ¿no? Y en este caso la idea era crear un nuevo espacio, una redimensión del lugar, ¿no? O sea, crear un paisaje dentro del propio paisaje. En este caso, jugar con un filtro, con ilusiones ópticas. Tengo una obsesión muy grande con los reflejos. Creo que el espejo es un material para mí de los que más me inspira en este caso, porque, o sea, tiene esa cualidad de repetir miméticamente algo, pero a la vez redistorsiona y cambia completamente a lo mejor la línea del horizonte, o a lo mejor te crea una visión que aparentemente está, pero no está. O sea, jugar con la realidad objetiva y la realidad subjetiva, las cosas que existen realmente y las cosas que aparentemente están, pero no están. En este caso de inmersión es una pieza que, bueno, invita a eso, ¿no? Es sumergirte dentro de un objeto, dentro de una escena que te puede ayudarte a extrapolarte un poco de la realidad, pero a la vez profundizar dentro de ella y vivirla de una manera completamente distinta, ¿no?, a través de todos estos ángulos y de todas estas distorsiones. Y los materiales que empleas pueden parecer áridos para la creación artística, sin embargo tú vas probando que son muy potables. Sí, son superficies, son meramente superficies que sí, el cristal tiene esa condición, ¿no? Es un material muy frío y frágil a la vez, pero encuentro, no sé, encuentro en ellos, es un encanto así, es una especie de misticismo que me transmiten, y yo creo que es parte fundamental del diálogo, ¿no? Que me gusta mucho lo místico, las cosas ambiguas, la bipolaridad y los cambios, ¿no? Y bueno, a través de ellos he encontrado un poco el lenguaje, el método para distorsionar estos ambientes y recrear estos paisajes, ¿no?, dentro de la cotidianidad, ¿no? Bueno, yo mucho le agradezco a Rachel Valdés su presencia en nuestro espacio. De ella ha dicho Virginia Alberdi en un comentario fabuloso, que dice que cuando el arte es de ley,
Esta apropiación de los recursos tecnológicos permite entender una dimensión antropológica y reflexiva de hondo contenido humano que nos estimula en nuestro pensamiento, en nuestra reflexión sobre la vida que vivimos. De esa función del arte también, de esa pasión por el arte, hemos estado conversando con nuestra invitada de hoy. Su pieza está colocada en el Malecón Habanero, en esta muestra detrás del muro, y usted puede hoy mismo visitarla en el entorno de las actividades de la Bienal Internacional de La Habana. Como siempre, les pido que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Y la 8ª edición del Festival Internacional de Videoarte de Camagüey se dedica a la 13ª Bienal de La Habana. Uno de los propósitos de la cita es fomentar el conocimiento de las nuevas tecnologías. Este año se dedicó un taller a la realidad aumentada, tema de novedad para los participantes. El Festival Internacional de Videoarte de Camagüey, FIVAC, y su ente gestor, el proyecto El Circuito, tienen entre los muchos méritos que nadie les puede escamotear el de haber acostumbrado ya a los habitantes de la capital agramontina al sobresalto que siempre produce la primera vez. Y es que para ambos ha sido una práctica habitual el poner al alcance de los lugareños y de algún modo descubrirles dispositivos e invenciones que parecen escapados de la ciencia ficción y que en nuestro ámbito suelen imaginarse especialmente remotos. Otra clara evidencia de esta suerte de labor de adelantamiento o anticipación relacionada con las nuevas tecnologías acaba de llegar con uno de los talleres de creación incluidos en el programa de la 8ª edición del festival. Dicho taller se le dedicó al fascinante mundo de la realidad aumentada, algo que de manera breve pudiera conceptuarse como la superposición de elementos virtuales sobre nuestra visión de la realidad. Un acercamiento al tema lo realizó en Camagüey el profesor del Instituto Superior de Arte, Yusniel Mentado, asistido aquí por el artista colombiano Felipe Aguilar, quien posibilitó que los participantes en FIVAC fueran los primeros en utilizar en Cuba un equipo Magic Leap, a fin de vivenciar directamente la realidad aumentada. Bueno, el taller consistió en dar más o menos un ámbito general de en qué consiste la realidad aumentada, sus requerimientos técnicos y sobre todo aterrizarlo a nuestro contexto nacional, cómo poder implementar esta técnica en las diferentes plataformas que están surgiendo en nuestro país. Aunque este taller devino quizás la nota más sensacional de la más reciente jornada de FIVAC, no fue en modo alguno la única atrayente. No, porque el evento teórico de la cita volvió a tratar tópicos interesantísimos y porque las obras visionadas, como parte de las casi 140 incluidas en la muestra central, impresionaron para bien a los delegados y al público local asistente a las presentaciones. Ha habido trabajos súper interesantes también como del punto de vista de varios países, ¿no? Algunos con una narrativa más específica, y igual me encanta ver como diferentes tipos de posibilidades. Nosotros venimos de Madrid, que también tenemos un festival de vídeo, y nos ha sorprendido mucho muchas coincidencias en cuanto a los criterios de selección de trabajos. La verdad que me gusta mucho que haya heterogeneidad a la hora de la selección de los mismos y que recoja las diferentes sensibilidades que hay dentro del vídeo, ¿no? Hemos podido ver muchísimos trabajos de videodanza, videoperformance, arte digital, trabajos más performativos, más políticos, y me parece realmente interesante. En Camagüey Oeste, Casanova, Noticiero Cultural. Vamos a hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo. Al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo para poner punto final al debate que hemos sostenido esta semana en torno a la tradición y la modernidad en el ballet cubano. Manténgase junto a nuestra señal. XXV Encuentro Internacional de Academias para la Enseñanza del Ballet, 6º Concurso Internacional Infantil y 15º Concurso Internacional para Jóvenes Estudiantes de Ballet.
del 13 al 27 de abril de 2019, en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional. A la tradición y la modernidad en el ballet cubano hemos dedicado esta semana nuestro debate en Contrapunteo. El periodista Yuris Norido ofrece nuestra opinión editorial al cierre de la semana. Bienvenido. Muchísimas gracias, Rosy, siempre tan amable. Hay una percepción del ballet, específicamente de los grandes clásicos del ballet, que los considera inalterables e inamovibles. Bueno, las personas que asisten habitualmente a las temporadas no tienen que ser necesariamente balletómanos, saben que esta idea no se sostiene. No se baila el Lago de los Cisnes hoy en día, como se bailaba hace más de un siglo. Es que ni siquiera se baila igual ahora que hace apenas 20 años. Y no son solo con las versiones coreográficas, que obviamente recrean los originales y a veces hasta los bombardean. También tiene que ver con la propia evolución de la técnica y la vocación interpretativa de un arte vivo. Señoras y señores, el ballet nunca será un arte de museo, aunque haya museos para el ballet. El ballet experimenta una renovación permanente, una renovación natural. Por eso, esos dos conceptos, tradición y modernidad, no deberían ser asumidos en contraposición. No se puede hablar de modernidad ignorando la tradición, y la propia modernidad se integra, aunque a veces no nos demos cuenta, en esa tradición. Por supuesto, después de un proceso de jerarquización que también resulta consustancial al arte. La creación del Ballet Nacional de Cuba hace más de 70 años, en aquellos años Ballet Alicia Alonso, su refundación en 1959, fueron indudablemente una apuesta por la modernidad, porque ese hito marcó también, de alguna manera, el nacimiento del ballet cubano, del auténtico ballet cubano, que bebía, no podía ser de otra manera, del gran acervo universal, pero que enriqueció ese acervo con las marcas de una identidad. El maestro Adolfo Robal, que mañana sábado, por cierto, recibirá el Premio Nacional de Danza, decía en el reportaje del lunes que los abanderados de esa modernidad en Cuba fueron los coreógrafos. Aunque esa labor coreográfica encontró sostén y concreción en una creciente capacidad técnica, la Escuela Cubana de Ballet, y en una vocación de estilo. Alicia Alonso dice que la única manera de preservar un estilo es ponerlo a dialogar con su tiempo, sin que se pierdan las esencias. Mucho se ha hablado esta semana de los desafíos del ballet cubano contemporáneo, y se ha dicho, y en nuestra opinión, sin que falten razones, que vivimos una especie de adormecimiento que tiene causas bien concretas que a veces trascienden el ámbito del arte. Aquí se apuntaron algunas, pero hay potencial en nuestras compañías y en nuestras escuelas. Hay creadores inquietos y hay un público expectante, por más que los grandes clásicos, algunos de los cuales ameritan, por cierto, nuevas versiones, por más que los grandes clásicos, decía, sigan siendo los más populares. El desafío principal es ofrecer espacios para la experimentación, para la renovación, para el debate creativo, incluso para el tanteo. Las direcciones de las compañías tienen esa responsabilidad. Nadie debería dormirse en los laureles. Rosy. Muchísimas gracias, Yuri, por compartir tus criterios y cerrar nuestro debate. Buen fin de semana para ti. Precisamente a la danza dedicamos los últimos minutos de nuestra emisión. Como parte de los homenajes por el Día Internacional de esa manifestación, Guantánamo reconoció a estudiantes de la Escuela Profesional Alfredo Velázquez, quienes obtuvieron los primeros lugares en 2 de los concursos más significativos de la enseñanza artística, como muestra del desarrollo en la provincia. La danza sigue siendo ese patrimonio que la cultura guantanamera reverencia en cada oportunidad. Esta vez, alumnos de nivel elemental y medio de la Escuela Profesional Alfredo Velázquez demostraron en el Teatro Guaso la impronta creativa de maestros y coreógrafos de la provincia. Nosotros tenemos la tutoría, por así decirlo, de los directores de las compañías de la provincia, que es al final, quienes son al final que van a recoger nuestros egresados para su desempeño profesional. Y es lo que tratamos de hacer, sostener este nivel medio para el desarrollo de nuestras compañías. Tras los notables resultados artísticos obtenidos en el concurso regional para estudiantes de nivel elemental y el tercer encuentro internacional entre academias para la enseñanza de la danza, celebrados en Camagüey y La Habana, estos jóvenes artistas, expresión del exquisito proceso de mestizaje de la región, representaron en obras como Pintando espacios en blancos, Guateques de mi región y Van de Rarrá, los recursos expresivos que validaron los primeros y segundos galardones en estos certámenes y el premio al rescate de la identidad nacional. Fue una magnífica experiencia
Disfrutamos mucho, principalmente los talleres, conocimos excelentes profesores de todo el país. En rumba cogimos en Guaguancó primer lugar, fue muy especial ese premio porque bueno, es algo en pareja y disfrutamos mucho de eso. Hemos tenido la oportunidad sobre las investigaciones que se ha hecho en los grupos portadores como los COSIA, las Mercedes, actuando de una forma sintetizada, pudimos argumentando estos tipos de elementos, confeccionar este tipo de obra, esta obra que se llama Bandera Ra, sobre los bailes autóctonos de los gagá, representativo de la región oriental. La función ofrecida como parte de los homenajes por el Día Internacional de la Danza reconoció el desarrollo ascendente de la enseñanza artística en la provincia, deudora del esfuerzo conjunto de quienes en cada paso irrumpen en un diálogo comunicador de sensaciones duraderas. Cristian Nay, Noticiero Cultural. Y al cierre de esta emisión viajamos hasta la ciudad héroe. La 11ª edición de la fiesta de la danza FIDANS se desarrolla en Santiago de Cuba. Este año se incluyen en su amplio programa de presentaciones y clases magistrales a los jóvenes estudiantes de la especialidad. Una selección de lujo integró el espectáculo inaugural de la Fiesta de la Danza en Santiago de Cuba. Desde los inicios se habló de que esta 11ª edición tendría un marcado carácter metodológico y la inclusión de los estudiantes en la escena da fe de ello. El opening consistió en una moyugación a nuestros ancestros, esas personas grandes que hicieron posible que hoy estemos celebrando 60 años de folclore. Transitaron todas las compañías, estuvo la Escuela de Arte, que esa es la cantera directa que van a tener nuestras agrupaciones. Intercambiamos uno con los otros la energía, el movimiento, es la experiencia y es algo que nos enriquece verdaderamente como artistas. Yo me fijo en la cadencia de movimiento, cómo bailan, cómo se expresan al manifestar lo que están haciendo. Mi sueño es cuando termine el pase de nivel, que es ahora en 9º grado, quisiera estar en la compañía Teatro de Danza del Caribe. Hay un balance entre lo haitiano, releocha, porque como sabes el FIDAN está dedicado a los 60 años del movimiento folclórico danzario. El que de verdad se adentre a ver qué está pasando con la danza de Santiago de Cuba, tiene que venir un FIDAN. ¿Por qué? Porque esto nos da la posibilidad de ir nosotros incrementando, desarrollando cada vez nuestra línea estética, viendo cómo está una ciudad que se mueve sola en sus calles. La población santiaguera siempre estaba danzando. Para este fin de semana se reservan en apretadas jornadas ponencias a cargo de los propios portadores, clases demostrativas y la presentación del folclórico nacional junto a las agrupaciones invitadas a esta 11ª edición. Espera noticias desde Santiago de Cuba. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de los preparativos del coloquio Voces de la República que iniciará en el mes de mayo en Santi Espíritus. Conoció de la continuidad de las acciones de la 13ª edición de la Bienal de La Habana y le contamos del desarrollo de la 3ª edición del Festival Matanzas Jazz con la presencia de importantes exponentes del género. Gracias por acompañarnos durante toda la semana. Nosotros regresaremos el lunes con más de la actualidad del arte y la literatura. Hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana.